pacificador es revisado y actualizado una guía bíblica para resolver conflictos personales que ensanden. 3. Confíe en el Señor y haga el bien. El gran amor del Señor envuelve a los que en Él confían. Salmos 32, 10b. Cuanto más usted entiende el amor y el poder de Dios, más fácil le resultará confiar en Él. Y cuanto más confíe en Él, más fácil le resultará hacer su voluntad. Esto se cumple especialmente cuando está involucrado en un conflicto. Si usted cree que Dios está guardándolo con amor perfecto y poder ilimitado, podrá servirle fielmente como pacificador, aún en las circunstancias más difíciles. En este capítulo usted verá por qué Dios merece este tipo de confianza. Dios es soberano. La Biblia brinda muchos ejemplos de personas que confiaron en Dios aún en medio de terribles penurias y sufrimiento. Nuestro principal ejemplo es Jesús. Cuando se enfrentó con el sufrimiento de la cruz y la separación de su Padre, Jesús respondió a sus temores humanos con estas palabras: Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Y, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El apóstol Pablo respondió a la prisión, el sufrimiento y la inminente ejecución de una forma similar. Por ese motivo padezco estos sufrimientos. Pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que he dejado a su cuidado. Una razón por la cual Jesús y Pablo confiaban en Dios tan completamente era que sabían que Él estaba en control completo de todo lo que ocurriera en sus vidas. Este control perfecto generalmente se denomina la soberanía de Dios. Llevaría todo un libro abordar las implicaciones de la soberanía de Dios, y aún así quedarían muchas preguntas y misterios sin contestar. Sin embargo, una comprensión básica de esta importante doctrina es invalorable para todo el que quiera ser un pacificador. Ser soberano significa ser supremo, ilimitado y totalmente independiente de toda otra influencia. Dios solo tiene este poder. La Biblia enseña que el dominio de Dios es tan grande que tiene el control último de todas las cosas. Su soberanía se extiende tanto sobre la creación como la preservación. Él gobierna sobre todos los gobiernos. Él solo controla las vidas y destinos individuales. Al mismo tiempo, Él observa sucesos tan pequeños como la caída de un gorrión de un árbol. Como muestran estos y decenas de pasajes más, Dios tiene el control último sobre todo lo que ocurre en este mundo. Pero no ejerce este poder a distancia ni se relaciona con nosotros como una masa de personas anónimas. Más bien, Él toma un interés personal en personas individuales y conoce los detalles más pequeños de nuestras vidas. Este amoroso poder y atención exceden nuestra comprensión. Cuando el rey David intentó entender las maravillas de la intervención íntima de Dios en su vida, solo pudo exclamar: conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. La soberanía de Dios es tan completa que ejerce el control último aún sobre sucesos dolorosos e injustos. Nos cuesta entender y aceptar esto, porque tendemos a juzgar las acciones de Dios según nuestros conceptos de lo que es correcto. Sea conscientemente o inconscientemente, nos decimos: si yo fuera Dios y pudiera controlar todo en el mundo, no permitiría que alguien sufra de esta forma. Este tipo de pensamientos muestran cuán poco entendemos y respetamos a Dios. Isaías advirtió: ¿qué manera de falsear las cosas? ¿Acaso el alfarero es igual al barro? ¿Acaso le dirá el objeto al que lo modeló: él no me hizo? ¿Puede la vasija decir del alfarero: él no entiende nada? Por cierto, Dios no siente ningún placer en lo que causa daño y Él nunca es el autor del pecado. Pero para sus propósitos eternos, a veces permite el sufrimiento y tolera acciones injustas de hombres y mujeres que deciden no refrenar, aun cuando tenga el poder para hacerlo. En ninguna parte se refleja esto más vívidamente que cuando el apóstol Pedro describe el juicio y ejecución del Señor Jesús. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Jesús no murió porque Dios había perdido el control o estaba mirando para otro lado. Dios estuvo en pleno control en todo momento. Escogió no refrenar las acciones de los hombres malvados para que se cumpliera su plan de redención a través de la muerte y resurrección de su Hijo. En palabras de Whitmer, las personas alzan sus manos para rebelarse ante el Supremo solo para encontrar que su rebelión cumple inadvertidamente con los designios maravillosos de Dios.
Aún el pecado no puede frustrar los propósitos del Todopoderoso. Él mismo no comete pecado, pero ha decretado que existan acciones que son pecado, porque las acciones de Pilato y Herodes fueron predestinadas por el plan de Dios. Aun cuando estén ocurriendo cosas pecaminosas y dolorosas, Dios está de alguna forma ejerciendo el control último y haciendo que las cosas obren para sus buenos propósitos. Más aún, en el momento correcto, Dios administra justicia y enmienda todos los males, como promete Proverbios 16, 4, 5. Toda obra del Señor tiene un propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. El Señor aborrece a los arrogantes. Una cosa es segura, no quedarán impunes. El hecho de que Dios tenga el control último de las cosas no nos libera de la responsabilidad por nuestras acciones. Él nos ha permitido ejercer control inmediato sobre nosotros y nos hará plenamente responsables de las elecciones que hagamos. Mateo 12 y 36. Romanos 2 y 12. Por lo tanto, nunca deberíamos pensar en la soberanía de Dios como una excusa para nuestro pecado. En cambio, el conocimiento de la soberanía de Dios debería motivarnos para ser aún más responsables. Como indican los pasajes anteriores, nada en nuestras vidas ocurre por casualidad. Nunca sufriremos pruebas ni estaremos involucrados en disputas a menos que Dios los permita y esté observándolas. En otras palabras, todo conflicto que llega a nuestras vidas ha sido ordenado de alguna forma por Dios. Saber que Él ha ajustado los sucesos de nuestra vida a nuestra medida y está guardándonos en todo momento debería afectar dramáticamente la forma en que respondemos al conflicto. Dios es bueno. Si todo lo que supiésemos es que Dios está en control, tendríamos razones para temer. Por cierto, si Él usara su poder arbitrariamente, a veces para el bien y a veces para el mal, estaríamos en grave peligro. Pero no es este el caso. Dios es bueno. Su poder siempre es ejercido con amor perfecto. Una cosa ha dicho Dios, y 2 veces lo he escuchado, que tú, oh Dios, eres poderoso, que tú, Señor, eres todo amor, que tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus obras. El fundamento de nuestra confianza en Dios está construido simultáneamente sobre el poder y el amor. Él no solo está en control sobre nosotros, también está a favor de nosotros. En amor nos da vida, provee para nuestras necesidades y nunca quita sus ojos de nosotros. Como cristianos podemos decir, junto con Kokai Packer, Él me conoce como un amigo, como uno que me ama, y no hay instante en que quite sus ojos de mí, o que su atención se vea distraída de mí. Por lo tanto, en ningún instante flaquea su cuidado. Este es un conocimiento trascendental. Hay un consuelo indecible en saber que Dios está constantemente informado acerca de mí en amor y vigilándome para mi bien. El hecho de que Dios sea bueno no significa que nos aislará de todo sufrimiento. Más bien, significa que estará con nosotros en nuestro sufrimiento y logrará el bien a través de nuestro sufrimiento. Ya hemos visto varias formas en que Dios puede usar las pruebas y las dificultades para el bien. A menudo las usa para traer gloria a sí mismo exhibiendo su bondad, poder y fidelidad. J. Packer escribe: vemos que nos deja en un mundo de pecado para ser probados, examinados, vapuleados por los problemas que amenazan aplastarnos, a fin de que podamos glorificarlo mediante nuestra paciencia en el sufrimiento, y para que Él pueda exhibir las riquezas de su gracia y suscitar nuevas alabanzas de nosotros al sostenernos y librarnos constantemente. Dios también usa nuestras pruebas para enseñarnos a ministrar a otros cuando están sufriendo. A través de nuestras pruebas podemos dar un ejemplo que aliente a otros a depender de Dios y permanecer fieles a sus mandamientos. Al hacerlo, estamos transmitiendo el ejemplo que nos dio Cristo. Si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. Así pues, los que sufren según la voluntad de Dios, entréguense a su fiel Creador y sigan practicando el bien. 1 Pedro 2, 20, 21, 23, 4 y 19. Al permitirnos sufrir insultos, conflictos y otras penurias, Dios nos enseña a confiar más en Él. Cuando sufrimos las consecuencias desagradables de nuestros pecados, nos está mostrando nuestra necesidad de arrepentimiento. Además, Dios usa las dificultades para transformarnos según la imagen de Cristo. Las pruebas nos exigen que practiquemos las cualidades de carácter que nos harán como el Señor.
Los apóstoles reconocieron y aceptaron esta dinámica. Pablo escribió: no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia, entereza de carácter, la entereza de carácter, esperanza. Y Santiago amplía: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que les falte nada. Una razón por la que estos los hombres pudieron enfrentar los problemas con tanta confianza es que sabían que Dios nunca les daría más de lo que pudieran manejar. Confiaban en que cada vez que les daba un desafío, también les daría la guía, la fortaleza y las capacidades necesarias para enfrentarlo. Como les prometió Pablo a los corintios: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Como promete este pasaje, Dios siempre pondrá a nuestra disposición la fortaleza que necesitamos para enfrentar las dificultades de la vida. Depende de nosotros aceptar y usar su ayuda. También brinda una salida a nuestros problemas y lo hace en una de dos formas. A veces quita los problemas luego de que han cumplido con su propósito en nuestra vida. En otras ocasiones deja los problemas, pero nos da su fuerza para que podamos tener victoria sobre ellos en forma diaria, con lo cual revela su gracia sustentadora. Si bien podemos estar seguros de que Dios siempre está obrando para nuestro bien y el bien de los demás, aún a través de las pruebas y los sufrimientos, no siempre sabremos exactamente cuál es ese bien. En muchos casos sus propósitos últimos no serán evidentes por un tiempo largo, y en algunas situaciones sus caminos y objetivos son simplemente demasiado profundos para que comprendamos, al menos hasta que lo veamos a Dios cara a cara. Pero esto no debería reducir nuestra confianza en Él o nuestra voluntad de obedecerlo. Según nos dice Deuteronomio 29, lo secreto le pertenece al Señor nuestro Dios, pero lo revelado nos pertenece a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que obedezcamos todas las palabras de esta ley. Este pasaje brinda la clave para tratar fielmente con situaciones dolorosas e injustas. Dios tal vez no nos diga todo lo que queremos saber acerca de los sucesos dolorosos de la vida, pero ya nos ha dicho todo lo que necesitamos saber. Por lo tanto, en vez de malgastar tiempo y energía tratando de descifrar cosas que están más allá de nuestra comprensión, debemos dirigir nuestra atención a las promesas e instrucciones que Dios nos ha revelado a través de las Escrituras. La Biblia nos dice que Dios a la vez soberano y bueno, así que podemos estar seguros de que todo lo que haya traído a nuestras vidas puede ser usado para glorificarlo, beneficiar a otros y ayudarnos a crecer. La Biblia también brinda instrucciones claras y prácticas sobre cómo responder eficazmente a los desafíos que Dios permite en nuestras vidas. Al confiar a Dios en lo secreto, recordar todo lo que ya ha hecho por nosotros a través de Cristo y centrar nuestra atención en obedecer su voluntad revelada, experimentaremos una mayor paz dentro de nosotros y estaremos en condiciones de servirle más eficazmente como pacificadores. La senda ha sido marcada. Confiar en Dios no significa que nunca tendremos preguntas, dudas o temores. No podemos simplemente apagar los pensamientos y sentimientos naturales que surgen cuando enfrentamos circunstancias difíciles. Confiar en Dios significa que, a pesar de nuestras preguntas, dudas y temores, tomamos de su gracia y seguimos creyendo que es amoroso, que está en control y que siempre está obrando para nuestro bien. Esta confianza nos ayuda a continuar haciendo lo correcto y lo bueno, aun en circunstancias difíciles. La Biblia está llena de descripciones de personas que experimentaron toda clase de dudas y, sin embargo, siguieron confiando en Dios. Por ejemplo, cuando Job sufrió penurias increíbles, expresó muchas dudas y aprehensiones. Aún así, terminó arribando a esta conclusión: ¿quién es este?, has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Uno de mis personajes favoritos de la Biblia, José, tuvo una experiencia similar que se describe en Génesis 37 a 50.
como era el favorito de su padre, sus hermanos le tenían envidia y lo enviaron a Egipto como esclavo. Si bien José probablemente luchó con tiempos de duda y frustración, no tomó las cosas en sus propias manos. En cambio, siguió sirviendo a Dios fielmente. Sin embargo, a pesar de su honestidad y diligencia, la esposa de su amo lo acusó con cargos falsos y fue arrojado en una prisión. Aún ahí, José siguió confiando en Dios y sirvió fielmente a quienes estaban presos con él. El Señor fue bondadoso con José y le dio gran sabiduría y facultades para interpretar sueños. Esto llevó al faraón a hacer de José el primer ministro de Egipto. En ese puesto, José pudo salvar a toda la nación de Egipto, además de su propia familia, de morir de hambre cuando la hambruna asoló el Oriente Medio. Sus hermanos finalmente llegaron a él en temor, buscando el perdón por el gran mal que le habían hecho. La respuesta de José reveló una asombrosa humildad y una profunda confianza en la soberanía de Dios. No tengan miedo, les contestó José. ¿Puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. El rey David también observó que Dios permitía que hombres malvados prosperaran por un tiempo. Si bien no podía entender por qué, él estaba convencido de que Dios estaba en control y que todos sus caminos eran buenos. Esta confianza inspiró a David a obedecer a Dios aún en medio de una severa persecución. Sus sentimientos y perspectivas se registran en el Salmo 37, que me ha brindado un gran aliento durante tiempos de oposición o maltrato de otros. La profunda confianza que tenía David se refleja en los primeros 6 versículos del Salmo. No te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticias, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor, y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Como José, el apóstol Pedro fue maltratado frecuentemente y estuvo preso injustamente. En ocasiones también luchó con preguntas y temores. Aún así, siguió confiando en Dios, tomando de su gracia y haciendo lo mejor posible por obedecer la voluntad revelada de Dios. Esto surge especialmente en la oración de Pedro luego de que fueran arrestados y amenazados por las autoridades judías. Soberano Señor, Creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. En esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles, para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Cuando las amenazas de las autoridades se convirtieron luego en azotes, Pedro y los demás apóstoles sí huyeron confiando en Dios, llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. El apóstol Pablo tenía el mismo hábito de confiar en Dios independientemente de sus circunstancias. En una ocasión, en Filipos, él y Silas fueron acusados falsamente, azotados severamente y arrojados en la prisión. Increíblemente, en vez de revolcarse en la duda o la desesperación, se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios durante la noche. Dios respondió provocando un terremoto, la conversión del carcelero y su familia, y una disculpa de los funcionarios de la ciudad. Confiar en Dios demostró ser la norma en la vida de Pablo. Aun cuando el Señor no lo alivió inmediatamente de sus sufrimientos, Pablo seguía viendo todo lo que le ocurría como la voluntad soberana de Dios. Esto no significa que Pablo nunca tuviera dudas o que nunca pidiera a Dios que aliviara su sufrimiento. Pero cuando la respuesta del Señor no coincidía con el pedido de Pablo, estaba dispuesto a creer que Dios tenía algo mejor en mente. Esto fue evidente especialmente durante las muchas prisiones de Pablo, que siempre consideraba como parte del plan de Dios para la extensión de su reino. Cuanto más caminaba Pablo con Dios, más confiaba en Él. Por lo tanto, Pablo no pasaba su tiempo pensando en el momento en que sería liberado de la prisión. De hecho, en vez de pedir a sus seguidores que oraran para que la puerta de la prisión se abriera, Pablo los instaba a que oraran para que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra. Colosenses 4, 3 énfasis agregado, ver Efesios 6 y 19-20.
Al saber que estaba seguro en las manos de Dios independientemente de sus circunstancias, Pablo siempre estaba libre. Este conocimiento lo libraba de la preocupación paralizante y le permitía responder eficazmente a las oportunidades que Dios ha puesto ante él. Dios ha continuado brindándonos ejemplos de la clase de confianza que lo honra a él. Uno de los ejemplos más profundos en años recientes fue el que dieron Jim y Elizabeth Elliot. En 1956, Jim y 4 misioneros más fueron asesinados cuando intentaban llevar el evangelio a los Aucas, una tribu aislada de Sudamérica. Elizabeth quedó profundamente contristada por la pérdida de su esposo y tuvo que luchar con muchas preguntas sin respuesta. Sin embargo, como revela este extracto de su libro posterior, siguió confiando en la soberanía de Dios. Para el mundo en general, esto fue un lamentable desperdicio de 5 jóvenes vidas. Pero Dios tenía su plan y propósito en todas las cosas. Las oraciones de las viudas mismas son por los Aucas. Esperamos el día en que estos salvajes se unirán a nosotros en la alabanza cristiana. Se hicieron planes inmediatamente para seguir la obra de los mártires. Las viudas continuaron la obra que sus esposos habían comenzado, 3 años luego de las matanzas. Dios contestó sus oraciones y comenzó a abrir los corazones de los Aucas al Evangelio. Aún algunos de los hombres que habían matado a los 5 misioneros terminaron entregándose a Cristo. Si bien Elizabeth alabó a Dios por las conversiones que había producido, reconoció que no eran la única medida del propósito de Dios en la muerte de su esposo. En 1981 agregó un epílogo a su libro que incluyó las siguientes palabras: La historia de los Aucas. He apuntado a una cosa: Dios es Dios. Si Él es Dios, es digno de mi adoración y de mi servicio. No encontraré reposo fuera de su voluntad, y esa voluntad está infinitamente, inconmensurablemente, indescriptiblemente más allá de mis mayores conceptos de lo que Él está haciendo. Dios es el Dios de la historia humana, y está obrando continuamente, misteriosamente, logrando sus propósitos eternos en nosotros, a través de nosotros, para nosotros y a pesar de nosotros. La causa y el efecto están en las manos de Dios. No forma parte de la fe simplemente dejar que queden allí. Dios es Dios. Lo destrono en mi corazón si le exijo que actúe de formas que satisfagan mi idea de justicia. Quien puso las bases de la tierra y determinó sus dimensiones sabe dónde están tendidas las líneas. Él da toda la luz que necesitamos para la confianza y la obediencia. Una confianza similar fue exhibida en la vida de Joni Eareckson Tada. En 1967, Joni quedó paralizada abajo de los hombros como resultado de un accidente al zambullirse en el agua. Ella también luchó por un tiempo con muchas preguntas y dudas. Sin embargo, por la gracia de Dios, no sucumbió al resentimiento y a la desesperanza. En cambio, el Señor incrementó constantemente su fe y conocimiento, y aprendió a ver su situación como una oportunidad para exaltar a Cristo y ministrar a personas discapacitadas. Ahora lidera una organización que ministra a cientos de miles de personas en todo el mundo. Al escribir sobre la soberanía de Dios, dice: nada es sorpresa para Dios, nada es un contratiempo para sus planes, nada puede frustrar sus propósitos, y nada está más allá de su control. Su soberanía es absoluta. Todo lo que ocurre está ordenado en forma única por Dios. La soberanía es algo sumamente importante que atribuimos a la naturaleza y el carácter de Dios. Pero si no fuera soberano, no sería Dios. La Biblia es clara en cuanto a que Dios está en control de todo lo que ocurre. Como aprendió Moisés, cuando Dios da una discapacidad, también nos da el medio para enfrentarlo. Dios no se deleita en nuestras aflicciones, pero cuando están dentro de su voluntad para nosotros, se deleita en obrar todo para nuestro bien y para su gloria, sea que quite la aflicción o no. Si hay algo que nos enseña el análisis de la soberanía de Dios, es que la verdadera satisfacción no viene de entender los motivos de Dios, sino en entender su carácter, en confiar en sus promesas y en apoyarnos en Él y descansar en Él como el soberano que sabe lo que está haciendo y hace todo bien. Cada una de las personas mencionadas en esta sección experimentó problemas sumamente difíciles y luchó con la misma clase de preguntas y preocupaciones que tenemos hoy. ¿Qué fue lo que les permitió seguir adelante a pesar de estos desafíos? Entre otras cosas, tuvieron la humildad de reconocer los límites de su propio entendimiento y la sabiduría de inclinarse ante los propósitos eternos de Dios. Se regocijaron en su salvación y estuvieron agradecidos por la forma
en que Dios estaba obrando para cambiarlos. Y a través de la oración, el estudio y la experiencia, aprendieron a confiar en la soberanía de Dios. Aún en medio de penurias e injusticias increíbles, creyeron que Dios estaba en control y los amaba con un amor eterno. Esa confianza las liberó de la carga de las preguntas sin respuesta, ayudándolas a vencer los temores y dudas que las desafiaban naturalmente. Esa confianza abrió sus corazones para recibir la gracia de Dios y luego infundir gracia a otros en medio de los desafíos que Dios trajo a sus vidas. La confianza es una decisión. La visión que tenga de Dios tendrá un efecto profundo en cuanto confíe en Él. Si usted no cree que Él es a la vez soberano y bueno, la confianza será algo esquivo, porque un Dios que es amoroso pero no está en control es simplemente un Papá Noel celestial, que tiene buenas intenciones, pero que no siempre puede aislar a sus hijos de los problemas y el dolor. Esta clase de Dios ofrece poca seguridad o esperanza ante la aflicción y no logra inspirar ni confianza ni obediencia. Por otra parte, si usted cree que Dios es soberano y bueno, podrá confiar en Él y obedecerle, aun en medio de circunstancias difíciles. Una mujer que aconsejé varios años atrás aprendió este principio cuando estaba por dejar a su esposo. Su experiencia fue tan alentadora que luego le pedí que escribiera una carta anónima para beneficio de otras personas que estuvieran enfrentando problemas similares. Esto es lo que escribió: querido amigo, si usted está recibiendo consejería, tal vez esté sintiéndose como yo. Está diciendo que quiere mejorar su matrimonio, pero lo que realmente quiere en su interior es salirse de él. No puede soportar la forma en que está viviendo y quisiera que su esposo desapareciera, dejando atrás mucho dinero. El día que llamé pidiendo consejería cristiana, estaba lista para tomar 30 sedantes, si los hubiera tenido. Estaba llena de ira, resentimiento y odio por lo que se había vuelto mi vida. Había llegado el punto en que ni siquiera podía hablar con mi esposo. No estoy hablando de conversaciones serias. No podía contestar una simple pregunta con un sí o un no. Cuando él entraba a una habitación, yo salía. Cuando me tocaba, me sobresaltaba. Me sentía atrapada y pasaba por complejos habitacionales pensando encontrar un lugar donde los niños y yo pudiéramos escaparnos y vivir. Esto había seguido tanto tiempo que no veía cómo podría cambiar. Hablar con Ken sería mi último esfuerzo para cambiar las cosas, pero realmente sentía que el matrimonio no tenía esperanzas, y le dije a mi esposo que quería salirme de él. Luego de hablar con Ken, oré y oré acerca de los principios bíblicos que me explicó. Estaba profundamente preocupada por mi futuro. Comencé a ver que Dios es soberano y me di cuenta de que mi matrimonio no era un accidente. También vi que no tenía ningún derecho de dejar a mi esposo. En un retiro, Dios me mostró a través de la Biblia que entregarme realmente a mi matrimonio era el camino de Dios. Puso ante mí una elección, su forma o mi forma. Si escogía mi forma, estaba sola. Decidí confiar en Dios y seguir su camino. Acordé acudir con mi esposo a un consejero cristiano. Era muy duro a veces. A veces no podía siquiera hablar, pero fuimos durante varios meses y las cosas comenzaron a mejorar. Estábamos llevándonos bien, pero estaba profundamente preocupada por el hecho de que ya no sentía amor por mi esposo. Ya no sentía ira u odio hacia él, pero tampoco había calidez alguna. Si bien nuestra relación había mejorado, sabía que el matrimonio debía ser mucho más que simplemente llevarse bien. No creía que Dios nos había llevado a través de tanto para dejarnos en una relación que era tan vacía. Quería seguir confiando en el Señor y a depender en Él para la esperanza. Cuando busqué esperanza en la concordancia de mi Biblia, encontré este versículo: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Para mí, este versículo quería decir que, al esperar en Dios para mi futuro, no sería defraudada. Él me daría amor por mi esposo, yo podía confiar en él. Estaba siguiendo su camino y por lo tanto podía confiar en que él supliría mis necesidades. ¿Y saben qué? Algo completamente asombroso ocurrió. Estoy enamorada de mi esposo, disfruto de estar con él. Aprecio su sentido del humor, dependo de él como amigo. Es mi cita preferida para el almuerzo y encuentro que tengo ganas de darle un abrazo y besarlo mientras está mirando la televisión. El Señor ha dado vuelta a mis sentimientos. Le agradezco casi a diario que no me haya dejado seguir mi propio camino. Hubiera tirado por la borda tanto y nunca me hubiera dado cuenta de cómo Dios puede obrar cuando lo dejo.
El cambio en nuestra familia es ciertamente un milagro. Un año después que escribió esta carta la llamé para preguntarle cómo andaban las cosas en su matrimonio. Me dijo que su relación con su esposo seguía con sus altos y bajos a veces, y en ocasiones necesitaban consejería adicional para tratar con temas de su matrimonio. Me dijo que ella y su esposo estaban creciendo en su fe. Aun cuando se sentía frustrada con su esposo, raras veces luchaba con la desesperanza que la había acosado 2 años antes. También me dijo que confiaba en que Dios sabía lo que estaba haciendo en su vida y confiaba en que las cosas seguirían mejorando mientras él seguía trabajando en ellos dos. Luego dijo algo que me tocó profundamente. Ella y su esposo acababan de invertir en un departamento y ella había estado pintándolo ese día. Recordando las veces en que había dado vueltas buscando un lugar a donde huir, comenzó a pensar en lo que sería vivir aquí sola. Dijo que había tenido escalofríos al pensar cuán vacía y solitaria se sentiría sin su esposo. Estoy tan contenta, dijo, de haber confiado en Dios y no haber seguido mi propio camino. Resumen y aplicación: cuando está involucrado en un conflicto, usted también deberá decidir si va a confiar o no en Dios. Confiar en Él no significa creer que hará lo que usted quiere, sino más bien creer que hará todo lo que sabe que es bueno. Si usted no confía en Dios, colocará inevitablemente su confianza en usted o en otra persona, lo que lleva finalmente al dolor. Por otra parte, si usted cree que Dios es soberano y que jamás permitirá algo en su vida, a menos que pueda ser usado para el bien, verá los conflictos no como accidentes, sino como oportunidades. Esta clase de confianza glorifica a Dios e inspira la fidelidad necesaria para la pacificación eficaz. Si usted está involucrado actualmente en un conflicto, estas preguntas lo ayudarán a aplicar los principios presentados en este capítulo. 1. ¿Ha estado viendo esta disputa como algo que ocurrió por casualidad, como algo que le hizo otra persona, o como algo que Dios permitió en su vida con un propósito específico? 2. ¿Qué preguntas, dudas o temores tiene debido a esta disputa? 3. Lea los Salmos 37 y 73. ¿Qué le advierten que no haga estos salmos? ¿Qué le dicen que haga? Haga una lista de las promesas consoladoras que brindan. 4. ¿De qué forma sus sentimientos, actitudes y comportamiento cambiarían si comenzara a ver esta disputa como una tarea asignada por un Dios amoroso y todopoderoso? 5. ¿Qué bien podría producir Dios si usted responde a este conflicto de una manera bíblica? 6. Anote en su cuaderno, delante del Señor, una oración basada en los principios aprendidos en este capítulo. Segunda parte, saque la viga de su ojo. ¿Cómo puedo mostrar la obra de Jesús en mí asumiendo la responsabilidad por mi contribución al conflicto? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Mateo 7:5. Por fin había llegado su oportunidad. Apretando en su mano el papel donde había escrito lo que iba a decir, Mark se sentó en el primer asiento, listo para darles a los ancianos su merecido. 6 meses atrás no habían querido apoyar su promoción a pastor principal. Habían permanecido en silencio mientras era calumniado en una reunión de la congregación. Peor aún, algunos de ellos habían hablado de él repetidamente a sus espaldas, expresando sus dudas acerca de su capacidad para cubrir las responsabilidades del pastor que estaba por jubilarse. Luego de meses de una tensión cada vez mayor, los ancianos finalmente llamaron a un equipo de conciliadores capacitados de Peacemaker Ministries. Durante 2 visitas de 3 días cada una, los conciliadores enseñaron a la congregación acerca de la pacificación, facilitaron discusiones personales y alentaron a Marcos y a Lucianos a dar un ejemplo a la iglesia, reconociendo sus propias contribuciones al problema. Pero Marcos no podía dejar de lado su percepción de que los repetidos pecados de los ancianos contra él superaban largamente los pocos errores que había cometido él. Ahora, con la segunda ronda de reuniones de fin de semana llegando a su fin, los ancianos harían una confesión como cuerpo de sus errores ante la congregación. Sin embargo, la declaración preparada de ellos no fue tan lejos como Marcos y su esposa pensaban que debía, así que él y Diana planeaban ampliar públicamente los pecados de los ancianos contra ellos. Al comenzar el servicio, uno de los conciliadores dio un breve mensaje sobre la reconciliación y luego explicó las metas y el formato de la reunión. Luego entregó el micrófono al anciano principal. Leyendo una declaración preparada,
reconoció varias formas en que los ancianos habían agraviado al pastor Marcos. Luego miró directamente a Marcos y Diana y les dijo: hemos pecado contra ustedes dos y les hemos causado mucho dolor. Lo lamentamos muchísimo. Era evidente por las lágrimas en sus ojos y la emoción de su voz que estaba hablando desde el corazón. Luego otro anciano pasó al frente, confesó sus propios errores y pidió perdón al pastor asociado y a la congregación. Un tercer anciano hizo lo propio. Los conciliadores habían esperado que solo 2 o 3 hablaran, pero en poco tiempo 7 de los 9 ancianos habían pasado al frente para agregar sus confesiones personales a la declaración que se había leído. Marcos estaba luchando con sus pensamientos. Seguía enojado y dolido, pero las palabras de los ancianos habían creado una grieta en el muro que había construido alrededor de su corazón. Su esposa sintió que él necesitaba unos instantes para ordenar sus ideas, así que se paró y pasó al micrófono. Volviéndose hacia los ancianos, Diana dijo: vine esta noche pensando decirles a todos cuánto nos habían lastimado a Marcos y a mí. Pero en los últimos minutos Dios me ha mostrado cuán equivocado he estado yo, y finalmente entiendo lo que el Señor ha intentado decirme en Juan 3:15. Al aferrarme a mi odio, he estado asesinando a cada uno de ustedes en mi corazón durante meses. Soy mucho más culpable que ustedes. Ciertamente los perdono y les pido que me perdonen a mí. Al volver a su asiento, el rostro de Diana mostraba la libertad que sentía. Su amargura había desaparecido. Los pies de Marcos parecían de plomo cuando se levantó y caminó hacia el micrófono. La lucha en su corazón estaba llegando a su clímax. Podía aferrarse a su ira y tratar de hacerles pagar a los ancianos el dolor que le habían causado, o podía encontrar libertad y paz perdonándolos y confesando sus propios errores. Con una emoción creciente se dio cuenta de que no podía hacer ambas cosas. «Ayúdame, Dios», oró silenciosamente mientras llegaba al micrófono. De pronto sus dedos se abrieron y sus notas cayeron al piso. Volviéndose hacia los ancianos, pronunció palabras que jamás había esperado decir esa noche. «Diana está equivocada. Soy yo en realidad la persona más culpable de todas. Como pastor asociado debería haber dado un ejemplo de humildad y sumisión. Debería haber confiado que Dios trabajaría a través de los ancianos y la congregación para elegir al próximo principal para esta iglesia. En cambio, dejé que mi deseo de este cargo me controlara, así que tomé la cuestión en mis propias manos. Me exalté a mí mismo y me asumí una actitud defensiva cuando la gente me hizo preguntas sinceras acerca de mis capacidades. Me enojé porque las personas estaban hablando a mis espaldas, pero luego hice exactamente lo mismo. En vez de ir a hablar con quienes habían hablado en contra de mí, los eludí y me revolqué en el resentimiento. Aun cuando algunas personas me pidieron perdón, me rehusé a perdonarlas y fracasaron miserablemente como pastor. Y peor aún, he arrastrado a Diana en esta amargura. Pido a Dios su perdón y espero que Él les dé la gracia para perdonarme también. Los ancianos se pusieron de pie como un solo hombre para abrazar a Marcos. Extendieron sus brazos y la trajeron a Diana hacia el círculo. Luego de unos instantes se escuchó otra voz detrás de ellos. Se habían puesto 2 micrófonos adicionales delante de la congregación. Un hombre mayor se paró delante de uno de ellos, queriendo asumir su parte de la culpa. Antes que hubiera terminado de hablar, una mujer se había acercado al otro micrófono, impulsada por el mismo espíritu a encontrar la paz a través de la confesión. Luego otro miembro y otro más confesaron pecados, calumnias, espíritu de división y dureza de corazón. Cada uno se señalaba a sí mismo. Cada persona se volvió su propia acusadora. Luego de 45 minutos de confesión, cayó silencio sobre toda la congregación. Uno de los conciliadores cerró la reunión en oración. Cuando finalizó, sintió que Dios no había terminado de obrar. Así que sugirió a la gente que se diera vuelta y se saludaran mutuamente con la verdad exultante. El Señor ha perdonado todos tus pecados. Las personas compartieron estas buenas nuevas unos con otros y se abrazaron y hablaron durante tanto tiempo que los conciliadores, retirándose en silencio, sabían que estas personas estaban en buenas manos, las manos de Dios. Este incidente es uno de los muchos ejemplos reales del resultado de oro. El resultado de oro es un corolario de la regla de oro, que nos llama a hacer a los demás lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. El resultado de oro dice que las personas en general nos tratarán como nosotros las tratamos a ellas.
Si culpamos a otros por un problema, en general nos culparán a nosotros a cambio. Pero si decimos, me equivoqué, es asombroso cuán a menudo la respuesta será, fue mi culpa también. He visto este resultado en cientos de casos a lo largo de los últimos 21 años. Sea que la disputa involucre una reyerta personal, un divorcio, una demanda legal o una división de iglesia, las personas generalmente se tratan como son tratadas. Cuando una persona ataca y acusa, la otra hace lo mismo. Y cuando Dios mueve a una persona a empezar a sacar la viga de su propio ojo, raramente la otra persona deja de hacerlo. El resultado de oro ocurre más frecuentemente con personas que entienden y aman el Evangelio. Cuando reconocemos que nuestros propios pecados son tan serios que Jesús tuvo que morir por nosotros, y recordamos que Él nos ha perdonado todas nuestras faltas, podemos renunciar a nuestra ilusión de autojustificación y reconocer libremente nuestras fallas. Cuando lo hacemos, experimentamos el maravilloso regalo del perdón de Dios, y en muchos casos estará complacido en usar nuestras confesiones para ayudar a otros a ver las vigas de sus ojos.